Emiliano el Tonto. Cuento popular ruso. En una aldea de Rusia vivía una vez un campesino que tenía 3 hijos. Los 2 mayores eran inteligentes y laboriosos. En cambio, el menor, siempre distraído, era llamado Emiliano el Tonto. Cuando el campesino llegó a una edad avanzada, reunió a los 3 jóvenes y les dijo: «Hijos míos, no os dejaré una gran fortuna, pero mis pocos bienes os permitirán vivir honorablemente si sabéis regirlos con laboriosidad. Además de mis tierras, la cabaña, el trineo y los caballos, os dejo este saquito con 300 rublos. Repartíos todo equitativamente y sed felices». Así hicieron los 3 hijos a la muerte del padre. En la cabaña heredada continuaron su vida tanto los 2 mayores con sus respectivas esposas, como Emiliano, que permanecía soltero. Emiliano era bondadoso y por ello sus hermanos lo protegían, aunque no se caracterizaba por sus dotes de trabajador activo. Pasaba las horas echado sobre la gran estufa central de la cabaña, sin importarle nada el trabajo útil. Un día, los 2 mayores hicieron la siguiente propuesta al hermano haragán y soñador: «Emiliano, los 300 rublos que nos dejó nuestro padre pueden producir buenas ganancias si los invertimos en algún negocio. Como para ello es necesario establecernos durante un tiempo en la ciudad, te dejaremos a ti el cuidado de la cabaña y la protección de nuestras esposas. Sé servicial y provee las necesidades según corresponde a un hombre en la casa. Además de las ganancias que obtendrás, te traeremos de la ciudad un lindo regalo: una capa roja, un gorro rojo y un par de botas rojas». «¡Oh! Eso es lo que siempre he ambicionado», respondió Emiliano. «Una capa, un gorro y botas de color rojo», dijo. El joven agregó solemnes promesas de vigilar la casa, proteger a las cuñadas y ser solícito, atento y servicial con ellas. Apenas partieron los 2 hermanos, Emiliano se echó sobre la estufa. Las 2 mujeres siguieron ocupándose de las tareas domésticas y no molestaron mayormente a aquel joven poco diligente y servicial. Era tan bueno y de índole tan mansa y dulce que le perdonaban su haraganería. Llegó el invierno, el terrible invierno, durante el cual se hielan los lagos, arroyos y ríos, y Emiliano pasaba más horas que nunca echado sobre la enorme estufa. Una mañana, una de las cuñadas le dijo: «Emiliano, las tinajas están vacías. Ve a buscar el agua». «¿Cómo? Hace frío para ir hasta el río. Se está bien aquí al calor de la estufa». «Entonces, no habrá cena esta noche, pues no disponemos ni de una gota de agua». «¿Y por qué no van ustedes?», replicó Emiliano, dándose vuelta con el propósito de continuar su siesta. «Eso no es lo que prometiste a tus hermanos cuando te dejaron a cargo de la cabaña. Cuando vuelvan de la ciudad, les contaremos lo que pasa aquí. Y entonces tendrás que despedirte de los obsequios que ellos te prometieron. Nada de capa roja, nada de gorro rojo, nada de botas rojas». Al oír mencionar los regalos que esperaba de sus hermanos, Emiliano se levantó, aunque de mala gana, cargó con 2 tinajas
y se dirigió hacia el río. Llevó consigo el hacha, con la cual golpeó la capa helada que cubría la corriente. Cuando hubo abierto un agujero en el hielo, se dispuso a llenar las tinajas, pero en ese momento vio aparecer un pez de escamas plateadas. Con rapidez fulmínea lo atrapó, mientras exclamaba con aire de triunfo: No se podrán quejar mis cuñadas. Además del agua, llevaré a la casa este hermoso pez con que cenaremos esta noche. ¡Tonto! Era una voz la que oyó el joven, una voz cercana. Miró en torno y no vio a nadie. ¡Tonto! ¿Por qué me sacas del agua? Emiliano advirtió entonces que el que hablaba era el mismísimo pez recién pescado. Cuando se disipó el asombro que le produjeron las palabras del animal, el joven respondió: Desde que el mundo es mundo, amigo mío, los peces que son pescados van a la cazuela. Escúchame, voy a hacerte una propuesta. Interrumpió el pez. Si me echas de nuevo al agua, te ayudaré a llenar las tinajas. ¿Tan poco precio pagas por tu vida? Además, trataré de complacerte en todo. Tus menores deseos se verán satisfechos de hoy en adelante. ¿Y qué debo hacer para encontrarte cada vez que te necesite? No tienes más que expresar tu deseo e invocarme con la siguiente fórmula. Mágico pez, señor de los ríos, haz que se cumplan los deseos míos. Antes de soltarte, quiero probar el efecto de tu mágico poder. Deseo que las tinajas se llenen de agua y emprendan el camino de mi casa. No bien hubo pronunciado la fórmula mágica, Emiliano vio que sus tinajas, llenas ya de agua, empezaron a andar en dirección a la cabaña. El joven soltó entonces al pez y siguió las tinajas hasta el umbral de su puerta. Las introdujo en la casa y recibió los elogios de las cuñadas por la diligencia que había demostrado. Estas le pidieron al día siguiente que achara algunos gruesos troncos para echar en la estufa los trozos de leña necesarios para mantener el calor del hogar. En el primer momento, el joven pensó resistirse, pero se acordó de la promesa del pez y con alegre decisión se dirigió al granero. Allí, delante de los pocos troncos que quedaban, expresó su deseo y a continuación pronunció la fórmula aprendida. Mágico pez, señor de los ríos, haz que se cumplan los deseos míos. En menos que canta un gallo, los troncos se convirtieron en un montón de trozos bien cortados. Cuando las cuñadas vieron aparecer al joven con tanta leña lista para la estufa, se maravillaron de la prontitud y el esmero con que aquél había procedido. ¿Cómo has hecho para partir tanta leña en tan corto tiempo?, le preguntaron. Y el joven, deseando mantener el secreto, contestó con un ademán cuyo significado ellas no comprendieron. Como quedaron intrigadas, insistieron tanto que Emiliano les contó que todo lo hacía por arte de magia. Las cuñadas no le creyeron, pues sabían muy bien que el joven no tenía nada de mago. Este entonces se decidió a revelar su fórmula secreta. Mágico pez, señor de los ríos, haz que se cumplan los deseos míos. Al oír recitar los versos, las cuñadas se echaron a reír. Creyeron que Emiliano se estaba burlando y por seguir la broma le dijeron: «Y bien, ya que posees esa fórmula mágica, ve al bosque con el hacha y vuelve pronto con una carga de leña. De paso llévate las tinajas y al cruzar el río de vuelta, llénalas de agua.
Nada más te pedimos. Sin decir palabra, Emiliano tomó las 2 tinajas y el hacha y salió a cumplir la doble tarea. En las afueras de la aldea, la gente miraba asombrada avanzar las 2 tinajas colgantes de la pértiga, detrás de las cuales iba Emiliano con el hacha al hombro. Cuando éste llegó al bosque, se detuvo delante de un corpulento tronco seco y, formulando su deseo, pronunció la fórmula consabida. Mágico pez, señor de los ríos, haz que se cumplan los deseos míos. En un santiamén, el tronco fue derribado y partido en pequeños trozos. Deseo que se junte la leña en un haz y que éste emprenda el camino a mi casa, pronunció el afortunado leñador y esperó el prodigio. Como los trozos no obedecían la orden, Emiliano se quedó perplejo un instante, pero enseguida recordó que para cada orden era necesario repetir la fórmula. En voz alta y clara recitó la estrofa. Mágico pez, señor de los ríos, haz que se cumplan los deseos míos. Inmediatamente se formó un haz de leña que empezó a moverse en dirección a la aldea con la rapidez de un trineo arrastrado por briosos caballos. Al cruzar la helada superficie del río, Emiliano, que iba siempre precedido por las tinajas, expresó su deseo de que éstas se llenaran y recordó la fórmula del pez. De nuevo recitó la estrofa. Mágico pez, señor de los ríos, haz que se cumplan los deseos míos. Cuando el haz de leña y las tinajas entraron en la aldea seguidas por Emiliano, la gente creía estar soñando. Y cuando el joven abrió la puerta de la cabaña y mostró a las cuñadas la tarea cumplida, éstas se convencieron de que el poder de la fórmula del pez era realmente efectivo. La aprendieron, pero por más que la repitieron, no consiguieron nada. Emiliano se reía ahora de sus cuñadas y se daba aires de superioridad, tanto ante ellas como ante los vecinos. La fama de la fórmula del mágico pez se difundió por los alrededores y llegó a la ciudad. Un cortesano habló de ello al zar, y éste, deseoso de conocer al poseedor de tan prodigioso recurso, envió a uno de los oficiales de la guardia para que averiguase su domicilio y lo condujese al palacio imperial para llevarlo enseguida a su presencia. Cuando el oficial llegó a la cabaña de Emiliano, las 2 cuñadas lo recibieron con 1000 reverencias y lo llevaron junto a la estufa, sobre la cual el joven estaba echado, como de costumbre. ¿Eres tú, Emiliano el tonto?, preguntó el mensajero real. Pues así me llaman todos los que en realidad son mucho más tontos que yo. Bien, ¿eres tú el poseedor de la fórmula del pez mágico? Así lo aseguran todos. Yo no creo en esos prodigios, pero estoy resuelto a presenciar una demostración. ¿Queréis una prueba del poder de mi fórmula, noble señor? Mucho me gustaría poder ver algún prodigio con mis propios ojos. Bien, salgamos fuera de la cabaña. Pronto os convenceréis. Una vez que estuvieron junto a la pila de leña, Emiliano dijo: Ahora ordenaré a mi hacha que parta en 2 cada uno de los trozos de leña de la pila. Y a continuación, pronunció en alta voz la fórmula aprendida del pez. Mágico pez, señor de los ríos, haz que se cumplan los deseos míos. En ese momento se acercaron las 2 cuñadas, y tanto ellas como el oficial de la Guardia Imperial no salían de su asombro al ver que el hacha iba partiendo trozo tras trozo de la pila de leña. ¿Y
¿Qué sortilegio empleas para producir tan portentoso prodigio? Preguntó el mensajero del zar. ¿No habéis oído mi fórmula? Sí. Pero no creí que diciendo unos versitos el hacha se movería tan diestramente. Por eso no reparé en tu recitación. ¿Podrías repetirla? Con mucho gusto. Y Emiliano pronunció en altavoz, marcando las sílabas, los 4 versos. Mágico pez, señor de los ríos, haz que se cumplan los deseos míos. ¿Y cualquier persona sería obedecida si formulara un propósito o un deseo y recitara la estrofa? No, no, no. Solamente los que han sido agraciados por la mágica virtud. ¿Y quién confiere esa virtud? ¿Es algún brujo? No, señor. Es un pez. Y para comunicar la fórmula tendrá que hablar ese animal. ¿Quién ha oído jamás hablar a un pez? Olvidáis, señor, que no se trata de un pez cualquiera. ¿Y dónde vive ese extraño animal? Pues en el río que corre junto al límite de esta aldea. ¿Y cómo trabaste relación con él? Sencillamente le salvé la vida, señor. A ver, explícate mejor, muchacho. La cosa no puede ser más sencilla, señor. Con el propósito de sacar agua del río, fui hasta allá con el hacha. Rompí la capa de hielo y al querer llenar una tinaja, pesqué el pececillo mágico. ¿Y cómo advertiste que era mágico? Pues porque me habló. Un pez que habla debe ser mágico, ¿no es así? Así es. Pero me interesa saber qué proposición te hizo el pescadito. Pues, temiendo acabar en una sartén de mis cuñadas, me habló claramente. Dijo, si me arrojas de nuevo al agua, te enseñaré una fórmula. Con ella podrás cumplir todos tus deseos. ¿Y nunca falló la formulita? Hasta ahora no, pero debo agregar que, a decir verdad, la uso pocas veces, solo en caso de necesidad, señor. Bien, bien. El zar quedará maravillado. ¿Vendrá a mi cabaña el zar? ¡Ja! ¡Qué ocurrencia! El zar me ha ordenado llevarte a su presencia. ¿Y si yo no quiero ir? Las órdenes imperiales no se discuten, joven. Se cumplen. Entonces, que las cumpla otro. Yo no estoy dispuesto a molestarme. Irás aunque no quieras. Si te resistes, te llevaré por la fuerza. Que el diablo te lleve, exclamó Emiliano, y a reglón seguido pronunció la fórmula. Como si fuera embestido por un bisonte y arrastrado luego por una violenta ráfaga, el pobre oficial se vio transportado por las callejas de la aldea y por la carretera. Solo pudo detenerse cuando llegó a la puerta del Palacio Imperial, avergonzado de verse tratado de tal modo. ¡Majestad!, exclamó con voz entrecortada al verse en presencia del zar. Me ha sido imposible, imposible. ¿Y qué es lo que te ha sido imposible? Pues cumplir vuestras imperiales órdenes, señor. ¿Y quién se opone a ellas? Exclamó el zar con gesto airado. Pues la fórmula mágica de Emiliano el Tonto. Ese joven se ha resistido, señor. No hubo medio de convencerlo. No quiso venir a presentarse. Bien, vuelve allá con un piquete de soldados y arrástralo hasta aquí si es necesario. Es que su fórmula mágica tiene imperio sobre fuerzas sobrenaturales, señor. El zar permaneció un rato en silencio y luego preguntó:
¿Y quién vive con ese joven? Dos cuñadas muy respetuosas y obedientes. Bien, tráelas al palacio. Cuando las jóvenes se inclinaron delante del soberano, oyeron que éste les preguntaba: ¿Ha sido siempre un rebelde vuestro cuñado? No, majestad. Emiliano es de buena índole. Su defecto mayor es la haraganería, señor. Es muy difícil hacerlo salir de casa, sobre todo en invierno. Se pasa horas y horas sobre la estufa. ¿Y no hay medio de traerlo con algún premio, alguna promesa? Quizás acceda a moverse si se lo trata con buenos modos y, sobre todo, si se le ofrece como recompensa una capa roja, un gorro rojo y un lindo par de botas rojas. Así se hará, dijo el zar, dirigiendo a su mensajero una mirada que significaba una orden. En efecto, cuando Emiliano fue obsequiado por el oficial de la guardia del zar con exquisitos manjares, respondió con benevolencia a todas las preguntas. Al oír que el zar estaba dispuesto a regalarle la capa roja, el gorro rojo y las botas rojas, le brillaron los ojos. ¿Y bien? ¿Te levantarás de una vez de la estufa donde estás echado para ir conmigo a la ciudad? Iré a la ciudad, pero por nada del mundo abandonaré este lugarcito sobre la estufa. ¿Qué quieres decir? Exclamó el oficial, que ya empezaba a perder la paciencia. ¿Debemos arrastrar hasta allá esta gran estufa campestre y a ti sobre ella? No es necesario arrastrarla, señor mío. No tenéis más que seguirme. Y formulando mentalmente su deseo, Emiliano pronunció la fórmula mágica. Inmediatamente, la gran estufa se puso en marcha. Esta era una de esos armatostes utilizados en las cabañas pobres para que las familias se calentaran sobre ellas durante los crudos meses de invierno. Cuando la gente lo vio avanzar por arte de magia por la carretera en dirección a la ciudad, se convenció de que Emiliano el Tonto debía poseer poderes sobrenaturales. Los viandantes se apartaban para dar paso al extraño vehículo, que era seguido por el piquete de soldados de la Guardia Imperial. Cuando la gran estufa se detuvo en el parque del palacio, Emiliano fue invitado a entrar para presentarse al zar. Nada ni nadie me hará mover de aquí. Si el zar quiere verme, que se acerque a mí. El soberano, rodeado de altos dignatarios de la corte, se acercó a aquel extraño joven, y todos lo observaron durante un largo rato. Como parecía estar dormitando, no lo molestaron con preguntas. Entre los admiradores del raro personaje había varias doncellas, y entre ellas se destacaba la bella hija del zar. Al verla, Emiliano descendió de la estufa para acercarse a la joven, y el oficial de la guardia aprovechó para ordenar a los soldados que llevasen lejos la odiada estufa. Cuando Emiliano, después de inclinarse ante el zar y sonreír a la princesa, se volvió para echarse de nuevo a dormitar, advirtió que la estufa había desaparecido. Evidentemente contrariado, subió a un gran trineo de carga que allí había y se acomodó para emprender la marcha. Los cortesanos se rieron de aquella actitud, pues no se veía ningún animal atado al trineo, pero a la risa siguió el estupor, cuando vieron que el vehículo se puso en marcha en dirección a la aldea de Emiliano. La veloz carrera del trineo sin caballos espantó a los transeúntes de la ciudad y a los viandantes de la carretera. Pasó un tiempo, y en la corte iban disminuyendo ya los comentarios sobre el extraño acontecimiento.
La gente empezaba a olvidarse de Emiliano, con gran regocijo de éste, que no deseaba otra cosa. Pero he aquí que algo muy importante vino a turbar la paz de Emiliano el Tonto. El zar deseaba que su hija se casara para que le diera un nieto que heredara el cetro y la corona. La princesa rechazó a todos los pretendientes y no daba señales de elegir marido. El zar le preguntó si no había entre los jóvenes de la nobleza alguno que mereciera ser su yerno. La princesa respondió que ninguno demostraba tener un temple varonil como el joven de la fórmula mágica. El zar se enfureció al oír a su hija elogiar a aquel súbdito desobediente y altanero. Pero la princesa insistió en elogiar la hombría y la independencia que había demostrado Emiliano el Tonto. Finalmente, el soberano ordenó al oficial de la guardia que volviera a la aldea del joven desdeñoso y que lo invitara de nuevo a concurrir al palacio. Cuando el mensajero del zar llegó a la cabaña de Emiliano, encontró a éste tendido sobre una nueva estufa, más grande y más hermosa que la anterior. Era evidente que aquel joven era un gran haragán. «El zar quiere verte de nuevo», dijo el oficial después de los saludos, y se sentó para esperar que el interpelado se dignara a contestar. «Vuestro zar me resulta realmente fastidioso», respondió Emiliano. «No iré por nada del mundo». Cuando el monarca se enteró de esta respuesta, condenó a muerte al desobediente. «Que lo metan en un tonel y lo arrojen al agua», dijo. La orden fue cumplida inmediatamente. El pobre joven fue obligado a beber un líquido que lo adormeció. Durante el sueño, fue introducido en un pequeño tonel que fue alejándose de la costa como un juguete a merced de las olas. Entretanto, el zar comunicó a la princesa el castigo que había recibido Emiliano y le ordenó que en breve plazo debía decidirse a elegir esposo entre los pretendientes que él había propuesto. Tatiana se echó a llorar al oír la noticia del injusto castigo inferido al simpático joven. Luego, con firme resolución, respondió: «Los reyes podrán tener imperio sobre la vida de sus súbditos, así como los padres sobre la vida de sus hijos. Pero sobre los sentimientos, solo tienen imperio los impulsos del corazón, padre. Ante la injusticia que has cometido con ese joven, no obedeceré tus órdenes. Renuncio a todos los pretendientes que me propones y no quiero oír hablar más de casamiento». Furioso ante tal rebeldía, el zar ordenó que su hija fuera confinada en una isla cercana. En su isla desierta, Tatiana meditaba noche y día sobre la prepotencia de los monarcas y la incomprensión de los padres. A menudo pensaba en el joven de la fórmula mágica. El tonel que conducía a Emiliano flotaba sobre las aguas e iba acercándose a la isla en que se hallaba la princesa. Cuando el joven se despertó de su largo y profundo sueño, formuló el deseo de ver la luz, y al conjuro de su fórmula, desapareció la cubierta del tonel. Cuando éste llegó a una playita de la isla, Tatiana reconoció al extraño viajero. «Cuánto me alegro que hayas llegado hasta aquí, Emiliano». «¿Quién eres tú?» «Soy la princesa Tatiana. Mi padre me ha condenado a vivir en esta isla porque he rechazado todos los pretendientes que él me proponía». «El zar tiene un corazón muy duro», dijo Emiliano, mientras ambos se dirigían a la destartalada cabaña, situada en el centro de la isla. Al llegar allí, el joven comprendió que aquella no era morada digna de una princesa.
Formuló su deseo y pronunció la fórmula. Tatiana se quedó asombrada al ver que la rústica cabaña se transformaba en un palacio más espléndido que la residencia del zar. Cuando Emiliano advirtió que la princesa estaba enamorada de él, experimentó el deseo de ser digno de tan encumbrada doncella. Y la fórmula del mágico pez salió de su boca casi involuntariamente. Tatiana se quedó deslumbrada al ver que su amado ya no conservaba ni la más remota traza de su aspecto anterior. Vestido como un príncipe, Emiliano hacía gala de tal inteligencia y de tan gentiles modos que la joven se puso a llorar de alegría. «¡Oh! Si te viera ahora mi padre», exclamó. «Si quisieras», respondió Emiliano, «podríamos invitarlo a nuestro palacio». «¿Y cómo le haremos llegar el mensaje?» «Pues no hay necesidad de mensaje alguno. Haré surgir un puente de cristal hasta la ciudad de tu padre, y pronto tendremos aquí a muchos de sus súbditos. El zar no resistirá la tentación de venir a ver el prodigio que se operó en esta isla desierta». Y en efecto, a la mañana siguiente, los cortesanos corrieron a comunicar al monarca que un puente maravilloso unía el palacio imperial con la isla desierta. Cuando el zar vio el puente de cristal, se puso a recorrerlo seguido de algunos cortesanos. Al llegar a la isla desierta, miró con ojos maravillados el soberbio palacio que se erguía en el lugar en que antes estaba la vieja cabaña. Siempre acompañado de su séquito, el soberano penetró en el espléndido palacio y se detuvo ante una magnífica estufa decorada con mayólica. Sobre esta estufa estaba echado Emiliano. «¿Tú aquí? ¿Y cómo saliste del tonel? ¿Qué se hizo de la cabaña que estaba en este lugar? ¿Dónde está mi hija?» El joven permaneció echado sobre la alta estufa y respondió: «Majestad, tenéis por costumbre hacer muchas preguntas a la vez, y las hacéis siempre con furia. Yo las contestaré una a una, pero os ruego que no os alteréis al oír la primera respuesta. De lo contrario me callaré. Responde de una vez, te escucho», exclamó el zar un poco más sosegado. Respuesta a la primera pregunta: «Estoy aquí porque este es mi hogar». Respuesta a la segunda pregunta: «Salí del tonel merced a mi fórmula mágica». Tercera respuesta: «La cabaña miserable desapareció para dar lugar a esta casa magnífica que me pertenece». Cuarta y última respuesta: «Vuestra hija habita el piso superior de este palacio, que es morada mucho más adecuada para una princesa que la destartalada cabaña que le habías destinado. Si quieres verla, no tendrás más que alzar la vista». Y en efecto, Tatiana se había asomado a una de las ventanas altas que daban al amplio salón, y en ese momento miraba hacia abajo. El zar se dirigió a la joven y le ordenó que bajara. Tatiana obedeció y se inclinó ante su padre. «¿Quieres explicarme a qué se debe este cambio, hija mía?» «Bien, Emiliano podrá explicarlo mejor que yo, padre». «Emiliano, Emiliano, Emiliano. Siempre Emiliano. Este joven tiene la virtud de exasperarme. Es rebelde, es desobediente, es insufrible». «Acabo de oír que ha contestado todas tus preguntas, padre, y lo ha hecho en un tono apacible». «Se comporta irrespetuosamente. Mientras yo le hablo, él permanece echado sobre su maldita estufa». «Padre», dijo Tatiana, acercándose al monarca
con una sonrisa en los labios. ¿Has intentado hablar a ese joven adoptando un tono paternal? Yo no soy su padre para hablarle paternalmente. Pero, ¿no afirmas a menudo que en tu carácter de soberano eres como el padre de todos tus súbditos? ¿No es eso lo que afirman tus ministros, tus cortesanos, los sacerdotes y los maestros? Ah, hija mía, veo que ese rústico te ha embrujado. Estás perdidamente enamorada de él. El embrujo de ese rústico, como tú lo llamas, proviene de su corazón. Es pura bondad y gentileza. Son las cualidades más evidentes que posee, padre. Además de un espíritu de intolerable rebeldía. Es rebelde a toda orden arbitraria, a toda imposición brutal, padre. Tú estás tan acostumbrado al acatamiento de todos los que te rodean que no admites que nadie pueda sustraerse al imperio de tu voluntad. Emiliano se inclina ante todo lo que es razonable. Solo se resiste a lo que es arbitrario. No lo ordenes. Pídele lo que deseas. Los deseos del zar deben ser satisfechos cualquiera que sea el modo con que son formulados, hija mía. Es que no se trata de capricho, padre, sino de dignidad. Los súbditos que obedecen ciegamente lo hacen porque no les queda otro remedio. Pero todo aquel que tiene medios adecuados resistirá las imposiciones contrarias a su dignidad. He llegado a la conclusión, Tatiana, de que junto a este joven ha aumentado tu rebeldía. Tu confinamiento en esta isla no te ha corregido, hija mía. Este es otro error de los que siempre mandan y nunca obedecen. Los amos creen que los castigos convencen o doblegan a los sometidos. Y bien, ¿qué debo hacer para recuperar el cariño de mi Tatiana? Pues, considerar como yerno a ese joven que has llamado rústico, padre. Lo amo y estoy decidida a ser su esposa. El zar reflexionó un instante. El tono firme y decidido de Tatiana no admitía réplica. ¿Qué hacer? Se volvió y a paso lento se dirigió de nuevo hacia Emiliano, que seguía echado sobre la enorme estufa decorada con brillantes mayólicas. Bien, ¿estás dispuesto a ser un súbdito respetuoso y obediente? Siempre he sido respetuoso, Augusto zar. En cuanto a la obediencia, os aseguro que solo desobedezco las órdenes arbitrarias. Está bien. A partir de este momento, puedes considerarte mi futuro yerno. Pero nada de rebeldías, ¿eh? Ordeno que tú y Tatiana os caséis dentro de una semana. Siempre dispuesto a la obediencia, Su Majestad, sobre todo cuando se trata de órdenes como las que acabáis de pronunciar. Y diciendo esto, Emiliano, a quien todos le decían el tonto, bajó de la estufa en que estaba echado y se inclinó respetuosamente ante el zar.